agregando, los que van entrando. Entonces, bienvenidos. Yo voy a minimizar para mirar si de pronto entonces alguien más va entrando. Listo, entonces bienvenidos una vez más. Aquí siguen ingresando. Permítanme en un momento. Bueno, excelente. Entonces estamos en Mateo 24. Todavía estamos ubicados aquí en Mateo 24. Y yo llamo a Mateo 24 como el resumen de Apocalipsis. ¿Sí? Es como una forma de expresar lo que es Mateo 24 y yo lo resumo, lo expreso de esa manera. Mateo 24 es como un resumen del libro de Apocalipsis, ya cuando usted y yo entremos a mirar algunas cosas allí, se darán cuenta del por qué entonces Mateo 24 es como un resumen. Dijimos entonces que Mateo 24 es por excelencia un capítulo escatológico y entonces estamos observando o estudiando las divisiones que Mateo 24 tiene. Algunos me expresaban y me decían que no sabía que Mateo 24 tenía divisiones, algunos de pronto tenían alguna idea. Entonces es importante mirar que estas divisiones se dan entonces a razón de las tres preguntas que encontramos en Mateo 24, versículo 3, que allí los discípulos le hacen a Jesús. Y entonces mirábamos que la primera pregunta de ella es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Sí? Que es la primera pregunta. Después entonces dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. Y del fin del siglo. ¿Sí? Que es importante entonces recordar diciendo que esto no arranca entonces en Mateo 24, sino que entonces recuerde que dijimos que en Lucas 19:42 venía entonces ya la sentencia de Jesús a razón de que Israel no conoció el tiempo de su visitación. Entonces dijimos que es muy grave para el pueblo de Dios que no se dé cuenta en qué tiempo Dios está, ¿sí? Es muy importante entonces que nosotros nos demos cuenta de eso, en qué tiempo Dios está. Por eso cuando usted se da cuenta en qué tiempo está, entonces la palabra dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos, o sea, se le pone como una mayor diligencia, ¿sí? A lo que es entonces nuestro desarrollo con Cristo, nuestro desarrollo de la vida espiritual. Entonces, es muy grave para el pueblo de Dios que no se dé cuenta en qué tiempo de Dios estamos, ¿sí? Y mire usted que a razón de esto entonces vienen las consecuencias ya en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén es totalmente arrasada, el templo es totalmente destruido y bueno, los habitantes, en especial las vírgenes, sufrieron de una manera bastante escabrosa, ¿sí? Todo esto se dio por no haber conocido el tiempo de la visitación de Dios. Dijimos que Mateo 24 tiene 6 divisiones, ¿sí? ¿Sí lo habíamos dicho? ¿Alguien que me confirme en el grupo? ¿Sí lo habíamos dicho? Entonces tenemos la primera división que se da entonces allí, ya en el capítulo 24 de Mateo, versículo 1 y 2. Bueno, me dicen que no. Entonces ahí les doy ese dato. Mateo 24 tiene 6 divisiones. Apenas vamos abarcando 2. Hoy continuaremos con la segunda. Entonces la primera división de Mateo 24 se da entonces en los versículos 1 y 2 con la destrucción de Jerusalén. Le dijimos que a esto hay que agregarle Lucas 19, 42 al 44, ¿no? Que es como esa continuidad. Ya entonces bueno, entonces aquí tenemos Mateo 24, versículo 1 y 2. Entonces, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Sigue diciendo el versículo 2. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sí? Y el versículo 3, entonces, que es el versículo clave para entender y para poder analizar este capítulo, entonces nos dice, y él, estando en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, mire lo que le dicen. 1, ¿cuándo serán estas cosas? 2, ¿qué señal habrá de tu venida? 3, y del fin del siglo, ¿sí? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces,
Ya la segunda división, dijimos que la tenemos en Mateo 24, versículo 3 al versículo 13, que a esto entonces se le denomina como el tiempo de la gracia o antes del levantamiento de la iglesia, ¿sí? Que es entonces donde en esos versos la iglesia, ahí en Mateo 24, la iglesia está inmersa, ¿no? A eso entonces nos referimos en el desarrollo de la gracia, a que la iglesia está ahí inmersa en esos versículos del 3 al 13. Entonces, o antes del levantamiento de la iglesia. Entonces dice Mateo 24, versículo 4, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Comienza Jesús diciendo algunas advertencias, ¿sí? Comienza Jesús dando algunas indicaciones, mostrando allí algo muy importante. Respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero escuche muy bien, pero aún no es el fin, ¿sí? Porque recuerde que ellos le preguntaron, bueno, y del fin del siglo, ¿no? Pero Jesús dice, aún no es el fin. O sea, en todo esto que Jesús viene hablando allí, comienza a mostrar unos eventos que se tienen que dar en medio, dentro de ese periodo que la iglesia está inmersa. Ya ahorita les voy a mostrar la gráfica para poder entonces comprender un poco más. Pero entonces Jesús dice, todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Y mire lo que dice el verso siguiente. Y entonces dice, pues porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, ¿sí? Que entre esas pestes, lo que estamos viendo hoy con el COVID no es un juicio de apocalipsis todavía. El COVID es una de las pestes, de las muchas pestes que han habido eh, desde cuando, bueno, inició la iglesia, ¿no? Que han habido bastantes clases de pestes, se ha levantado, pero el COVID no es un juicio, ¿sí? No es que se va a acabar algunos le aplican al COVID la plaga que va a acabar con la tercera parte de la tierra. No, no es que todos nos vamos a morir aquí con el COVID. No, no es así, sino que siempre que sale una peste, que sale un virus, pues bueno, acaba o mata gran parte o bueno, un número considerable de la humanidad, ¿sí? Pero usted ve que el mundo no se va a desaparecer, ni tampoco se puede decir que se va a acabar ahorita en este tiempo, no. Entonces sigue diciendo acá porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, que eso lo hemos visto, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y ustedes se han podido dar cuenta que dentro de el desarrollo de este tiempo, más que todo como del 2008 para acá, he podido venir presenciando que los terremotos han tenido una repetición más constante, ¿sí? Desde el 2000 para acá, 2010 para acá, ha venido dándose una repetición de terremotos en diferentes partes del mundo de una manera mucho más rápida que tiempo antiguo. Antiguo se daba un terremoto por allá, cada 30, 40, 50 años, pero ahorita ya se da hubo un terremoto en tal lugar y mañana o pasa mañana en tal lugar y a veces pasan solamente meses. Entonces es importante mirar todo esto. Y sigue diciendo entonces el Señor, dice, y todo esto será principio de dolores, ¿sí? ¿Por qué principio de dolores? Porque recuerde que en la gran tribulación habrá entonces un tormento que Jesús dijo no lo ha habido desde el principio del mundo ni lo habrá después de este. Entonces, por eso todo esto apenas es principio de dolores. Si esto le parece a usted grave, difícil, complicado, imagínese lo que va a suceder cuando miremos la gráfica bíblicamente, ¿no? El panorama de lo que va a ser la gran tribulación. Entonces ahí usted se dará cuenta que Jesús aquí lo que está diciendo, dice, esto no es nada a comparación de lo que viene. Y sigue diciendo, entonces os entregarán a tribulación, que esto es como más que todo persecución, y os matarán y seréis aborrecidos, ¿sí? Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, que eso se ha venido también dando, pero habrá un periodo, después de que la iglesia sea levantada, habrá un periodo en la primera mitad de la semana 70 donde eso será algo bastante pronunciado, ¿sí?
en Israel comenzaron a salir profetas, falsos profetas, pero dentro de eso sobresaldrá uno que es el falso profeta, ¿no? Que muestra Apocalipsis 13. Entonces, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ustedes por ahí se pudieron dar cuenta por el año 2012, 2013, salió un hombre puertorriqueño diciendo, un tal llamado José de Jesús Miranda, puertorriqueño, diciendo que él era Jesucristo manifestado en carne. Y él fundó una denominación que le puso Creciendo en Gracia, y a sus seguidores le hacía marcar con las 3 S, ¿no? Salvo, siempre salvo, y el 666. Entonces, mire que él solamente es una muestra de los muchos que se han levantado a través de este tiempo, estando la iglesia en la tierra, que se han declarado entonces como Jesucristo manifestado en carne, o también falsos profetas, ¿no? Falsos profetas también hace referencia a todos aquellos que predican una doctrina o una enseñanza que no tiene fundamento bíblico. También a eso hace referencia al falso profeta. No solamente a decir que una persona es Jesucristo manifestado en carne, sino también a predicaciones que no son de la sana doctrina. Entonces, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dice entonces el versículo 13, termina diciendo, más el que persevere, ¿sí? Más el que persevere hasta el fin, entonces este será salvo, ¿sí? Entonces es muy importante tener eso en cuenta, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere en que en la doctrina de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Entonces, eso entonces es lo que es la segunda división ahí en Mateo 24, que es el tiempo de la gracia o antes del levantamiento de la iglesia. Entonces aquí, a continuación, les voy a presentar entonces la gráfica que estuve trabajando este fin de semana, juicioso, a pesar de los inconvenientes. Bueno, seguimos enfocados. Entonces, aquí yo quiero que le preste mucha atención. Bueno, hay hermanos que siguen entrando, pero no sé, no me deja reducir aquí, me entorpece un poquito la pantalla. Bueno, vamos a ponerlo ahí, a ver. Entonces, aquí tenemos la siguiente gráfica, ¿sí? Tenemos entonces el tiempo del nacimiento de Jesús cuando se da. Después de esto, entonces, tenemos aquí el siguiente evento sobresaliente que quiero tener aquí es la ascensión de Jesucristo. Recuerde que antes de esto se da, pues bueno, el desarrollo de Jesús, la muerte, sepultura de Jesús, y después se da la ascensión de Jesús, ¿no? Pero quise solamente poner eso como para sobresalir ahí. Hasta ahí entonces se cumplieron 69 semanas de la profecía de Daniel. Escuche muy bien esto, hasta ahí se cumplieron 69 semanas de la profecía de Daniel. Recuerde que esas 69 semanas es entonces la suma de la división de 2, 7 semanas y 62 semanas, que eso nos da 69, que eso ya se cumplió de Daniel. Entonces, a partir de la ascensión de Jesús, comienza algo que se llama el desarrollo, ¿sí? El desarrollo de la gracia. Comienza a darse entonces el desarrollo de lo que es la gracia, ¿sí? Y entonces se abre un paréntesis que inicia entonces con el día de Pentecostés, que es donde la iglesia entonces surge, nace. Hechos capítulo 2. A partir de ahí entonces comienza a abrirse este paréntesis, que es el paréntesis donde va a estar el tiempo de la iglesia aquí en la tierra, que es lo que estamos mirando en Mateo 24, versículo 3 al 13. Y comienza entonces después del día de Pentecostés, comienza a desarrollarse aquí en la tierra los 7 tiempos de la iglesia expresados en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, ¿sí? Comienza entonces ahí a desarrollarse el tiempo de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Odisea. Es muy importante y que usted tenga el dato que para ese momento, ¿sí? Habían más iglesias. Ahí, por ejemplo, no se menciona en Apocalipsis la iglesia que ya estaba en Corinto, ya estaba también en Filipos, bueno, habían varias congregaciones ya establecidas, además de estas 7. Entonces, pero Jesús toma estas iglesias como ejemplo para determinar tiempos de la iglesia aquí en la tierra, ¿sí? Que esos tiempos también se pueden, y cuando analicemos Apocalipsis
vamos a mirar que estos tiempos también se desarrollan en el cristiano, en el desarrollo de la vida cristiana. Tiene esas dos aplicaciones. Pero aquí entonces la graficamos en los tiempos de la iglesia aquí en la tierra. Estamos entonces en el tiempo de la Odisea, ya estamos en el último tiempo de la iglesia en la tierra, que entonces ese es el paréntesis de lo que entonces llamaremos antes del levantamiento de la iglesia, ¿sí? Que eso es lo que entonces hemos denominado ahí en Mateo 24, 3 al 13, antes del levantamiento de la iglesia. Porque una vez se termine de dar, entonces, de cumplir el último tiempo de la iglesia aquí en la tierra, entonces se dará lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Que ahí entonces se dará ya el arrebatamiento de la iglesia. Recuerde que a este periodo también se le conoce, voy a permitirme aquí, a este periodo también se le conoce como lo que es entonces la plenitud de los gentiles. Una vez se complete, entonces recuerde que el número 7, ¿sí? Expresado en estos 7 tiempos, entonces recuerde que el número 7 habla de plenitud, ¿sí? Y entonces, una vez se cumpla este tiempo, el último tiempo, entonces se cumplirá lo que se le llama la plenitud de los gentiles, y es ahí entonces donde se dará el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Que entonces este espacio es lo que estamos viviendo, que es antes del levantamiento. Una vez se dé el levantamiento de la iglesia, comenzará entonces el desarrollo de la semana 70 de la profecía de Daniel. Comenzará entonces el desarrollo de la semana 70 de la profecía de Daniel, que entonces esa semana está constituida por 7 años, ¿sí? Está constituida en 7 años, ¿sí? Y que esos 7 años están divididos en 2 mitades, que entonces la primera mitad equivale a 1260 días, que equivale también a 3 años y medio, 42 meses, y la segunda mitad también equivale a 1260 días, que también equivale a 42 meses, 3 años y medio, ¿sí? Que en la primera mitad de la semana 70, los primeros 1260 días, entonces se dará la conquista del anticristo. Es allí donde se llevará a cabo el primer sello de Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Allá usted verá a un hombre que sale montado en un caballo blanco. Ese que sale montado en un caballo blanco en Apocalipsis 6.2, escuche muy bien esto para que usted no haga malas interpretaciones. Ese que entonces sale montado en un caballo blanco en Apocalipsis 6.2 no es el Señor Jesucristo. Algunos predican y algunos dicen que ese es Jesucristo. No, ese es el que viene imitando a Jesucristo, ¿sí? Que entonces recuerde que Jesucristo aparece en Apocalipsis 19:11, viniendo por segunda vez, ¿sí? Con poder y gran gloria. Pero entonces ese caballo de Apocalipsis 6.2 no es Jesucristo, sino es entonces este señor que hace de el anticristo o el que está imitando al verdadero Cristo. Entonces ahí se da el tiempo de conquista. Sí, recuerde que ahí dice Apocalipsis 6.2, dice que él llevaba en su mano un arco, ¿no? Que entonces representa conquista, y salió en un caballo blanco, que el caballo blanco representa un tiempo de paz. Él dará una paz ficticia al mundo, y la Biblia dice que salió venciendo para vencer, o sea, el Señor le da permiso de que eso se desarrolle, ¿sí? Porque recuerde que esto no va andando solo, sino que Dios tiene el control de todo esto. Y después de esto, entonces, viene entonces la gran tribulación. La segunda mitad de la semana 70 es lo que se le conoce como tal la gran tribulación, que eso lo estaremos identificando también aquí en Mateo 24. Y ya después de la gran tribulación entonces se dará entonces el evento que se conoce como la segunda venida de Jesucristo. Por eso nosotros como iglesia no podemos confundir estos dos eventos, ¿sí? Nosotros estamos esperando este evento, el arrebatamiento, pero yo no estoy esperando la segunda venida de Jesucristo, porque eso lo esperará el remanente. El remanente sí anhelará y esperará la segunda venida de Jesucristo. Entonces es muy importante, y aquí pues esta gráfica nos va a permitir comprender algunas cosas muy importantes. Entonces dijimos que entonces estamos ubicados en la segunda división, que va entonces desde el versículo 3 hasta el versículo 13, ¿sí? Entonces, bueno, aquí estamos aquí, entonces en la segunda división. Vamos a dejar la gráfica ahí para que usted entonces pueda ir comprendiendo algunas cosas que voy diciendo. Entonces, a eso entonces le llamaremos entonces, dentro de ese periodo de la gracia,
antes del levantamiento de la iglesia, que entonces está por aquí abajito, usted lo está viendo, antes del levantamiento de la iglesia, y que también se le conoce como el tiempo entonces de gracia para los gentiles, ¿sí? Porque recuerde que ya este tiempo es para lo que es entonces el pueblo de Israel, ¿no? Para entonces la nación de Israel, ahí entonces se dará, dentro de esa gracia se dará una gracia para ellos, ¿sí? Que en esta primera mitad de la semana 70, en esta primera mitad, entonces es donde saldrán allí los 144,000 sellados, ¿sí? Evangelizando a la nación de Israel, ¿sí? Que entonces recuerde que para Apocalipsis 12 ya la nación de Israel está embarazado, está entonces allí tomando la idea de que Jesucristo es el verdadero Mesías, y entonces ahí es donde se levanta el remanente de Israel, ¿sí? Por eso es muy importante, y yo se los aconsejé que ustedes se leyeran Romanos capítulo 9, 10 y 11, porque ya en Romanos capítulo 9, 10 y 11 entonces nos va a llevar a comprender esta gráfica que yo les estoy diciendo, pero entonces enfocando a esta parte que les estoy señalando ahí en el gráfico. Entonces mire lo que dice Romanos 11. Mire lo que dice Romanos 11, 25. Si usted tiene su Biblia allí, ábrala. Quiero tomar un momentico allí para culminar aquí algo y poder continuar. Romanos capítulo 11, versículo 25 dice, porque ahí comienza el apóstol Pablo hablando de la restauración de Israel. Y entonces dice, porque no quiero, hermanos, ahí nos habla a nosotros, que ignoréis este misterio, ¿sí? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, mientras se está desarrollando este periodo, estos 7 tiempos de la iglesia en la tierra, antes del levantamiento, para la nación de Israel hay un endurecimiento en parte. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí o sea, Israel como nación no se va a convertir en este tiempo completa, ¿sí? No. Entonces habrán algunos judíos, algunos israelitas que sí se han convertido al evangelio, ¿sí? Iniciando en el Pentecostés, inició una iglesia, allí un grupo minoritario la Mana Linda me escribe, dice Romanos 11, 25, estamos leyendo en Romanos 11, 25. Entonces, inicialmente inició un grupo de judíos, allí la iglesia primitiva, ¿sí? Pero que después se extendió entonces a los gentiles, que es, usted ya lee entonces Hechos 10, y entonces usted puede comprender que se da entonces allá, comienza a abrirse la brecha para la predicación a los gentiles. Entonces comienza a desarrollarse este tiempo, que en ese tiempo ha habido endurecimiento en parte para Israel, que es lo que Pablo está diciendo ahí. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Hasta que se haya cumplido el último tiempo que el Señor tiene entonces establecido para los gentiles, ¿sí? O sea, para salvación para los gentiles. Y entonces se cumplirá la Odisea, que es el último tiempo para la salvación de los gentiles. Y entonces dice, versículo 26, y luego todo Israel será salvo, ¿sí? Como está escrito. Ya entonces en este tiempo, enfocado en esta primera mitad, entonces es cuando entonces saldrá el remanente a evangelizar a ese Israel diseminado por el mundo entero. Y es allí entonces cuando una gran parte de judíos se convertirán a Jesucristo, y es ese remanente que una vez entonces aquí el anticristo entonces haga cesar la ofrenda y el sacrificio, comenzará entonces a perseguir a ese remanente, porque habrá pueblo judío que se entregará y lo adorará y recibirá su marca. O sea, habrá judíos que... Entonces, por eso es que este tiempo para los gentiles no nos dice nada. Este tiempo es para la nación de Israel, porque Pablo lo dice ahí. Y luego todo Israel será salvo. Ese todo no es absoluto, ¿sí? Ese todo no es absoluto, sino que es relativo. ¿Por qué? Porque habrá entonces judíos que se dejarán marcar y adorarán a la bestia, pero habrá un remanente, que será una mayoría, que entonces se va a hacer un acto y va a decir, si nos toca morir, morimos, pero nosotros no vamos a permitir que usted entonces nos obligue a darle adoración a usted, porque el único merecedor de alabanza y de gloria es Jesucristo. Entonces, mire que es muy importante tener eso ahí en cuenta. Entonces acuérdese que este tiempo, ¿no? Lo hemos denominado antes del levantamiento de la iglesia, ¿sí? Que entonces es ahí donde se da ese paréntesis, aquí se da ese paréntesis,
aquí entonces se da este paréntesis entre la semana 69 a la semana 70. ¿Sí? Este paréntesis, que es lo que es el tiempo entonces donde la iglesia está aquí en la tierra. Es este tiempo donde la iglesia está en la tierra. Entonces hay un paréntesis aquí entre la semana 69 y la semana 70, acá. Entonces, una vez se cierra este paréntesis para los gentiles, la gracia para los gentiles, con la plenitud de los gentiles, llevando a cabo con el arrebatamiento de la iglesia, entonces una vez se lleve a cabo esto, entonces el Señor le dará ya play a la profecía que falta entonces por cumplirse del desarrollo de la semana 70, ¿sí? Que es una semana, 7 años. Después de esto, entonces, una vez que cumpla esto con la segunda venida de Jesucristo, se terminará la dispensación de la gracia. Y después de esto habrá un periodo de 75 días, que eso se lo estaré graficando más adelante, y en ese periodo de 75 días se desarrollarán los juicios para la gracia. Recuerde que cada dispensación termina en juicio. La dispensación de la ley terminó en juicio con el Calvario. La gracia terminará en juicio allí entonces con lo que es el trono de gloria, que eso lo estaremos hablando, y ahí el Señor aplicará unos juicios para el anticristo y el falso profeta, y también se desarrollarán algunos eventos extraordinarios antes de entrar al desarrollo del reino milenial. Será como ese paréntesis, un intervalo de tiempo ahí bastante interesante. Entonces, pero eso lo vamos a estar hablando más adelantico. Entonces, aquí en este tiempo, entonces, que vamos a ubicarnos en Mateo 24, 3 al 13, entonces está ese paréntesis, ¿sí? Entre la semana 69 y la semana 70. Entonces, estamos en la segunda división de Mateo 24, ¿verdad? Entonces, hay que tener bien en claro que nosotros somos la iglesia del aposento alto para acá. Sí, somos la iglesia del aposento alto para acá, porque hasta el aposento alto no había iglesia, ¿sí? Hasta aquí no había iglesia, ¿sí? Entonces somos la iglesia del Pentecostés, del aposento alto para acá, ¿sí? Para acá, todo este periodo, todo este desarrollo hasta acá es que venimos nosotros, ¿sí? Y es importante, por eso entonces somos iglesia pentecostal, porque somos un resultado del Pentecostés, del día de Pentecostés. Y dejamos claro que iglesia es todo aquel que ha obedecido el mandato de Lucas 24:47 y de Hechos 2:38. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta que iglesia es todo aquel que ha obedecido ese mandato. Acuérdense que la palabra del Señor dice que allá en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, ¿sí? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. ¿Y qué es el día de Pentecostés? Bueno, dijimos que para el pueblo judío Pentecostés, que en hebreo significa Shavuot, tiene lugar entonces 50 días después de la Pascua, del Pesach. En el año entonces, es en el año agrícola, ¿no? Pentecostés era como la segunda fiesta del calendario judío, ¿sí? La fiesta de la cosecha. Se celebraba 50 días después de la Pascua, del Pesach. Sí, la Pascua entonces, en la Pascua se recordaba la salida de Egipto del pueblo de Israel, pero entonces en Pentecostés lo que se hacía era como que se ofrecían al Señor los primeros frutos, ¿sí? Como ofrenda, y la fiesta de Pentecostés ponía término también a las festividades agrícolas. Entonces, estando en ese contexto, dice la Biblia, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Por eso era que allí usted ve la escena bíblica que había gran multitud de las diferentes naciones del mundo. Había entonces allí una gran representación de las diferentes partes del mundo. Por eso entonces dice que habían medos, pardos, elamitas, porque habían venido a ofrecer entonces allí ofrendas, ¿no? Concerniente a la fiesta que se estaba desarrollando allí después de la Pascua. Y de repente vino del cielo un estruendo, sigue diciendo el libro de Hechos, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, después de Pentecostés, después de eso, vino entonces lo que se denomina como la iglesia primitiva o neotestamentaria, ¿sí? Que en la época del Nuevo Testamento ya. Entonces, la iglesia que vino también entonces en este tiempo, vino la época apostólica,
que se da entre los 60 y la época apostólica pues finaliza ya en los años 100 después de Cristo, ¿sí? Finalizando el primer siglo, ya entonces finaliza la época apostólica. Hasta ahí el último apóstol que murió fue Juan, en la isla de Patmos. Eso sí, aclarando que todos murieron en manos de los romanos. Sí, todos murieron en manos de los romanos. Casi todos los apóstoles, se cree que por ahí uno o dos murieron de muerte natural. Los demás, todos fueron asesinados por Roma. Sí, todos fueron asesinados por Roma, incluyendo al mismo Juan. Sí, ¿y usted sabía por qué Juan fue llevado a la isla de Patmos? ¿Sabía por qué Juan fue llevado a la isla de Patmos? Porque a Juan entonces lo habían intentado ya matar de diferentes maneras, inclusive lo envenenaron, ¿sí? Lo envenenaron y entonces el veneno no lo mató. Entonces, como una manera de venganza y de ellos mismos sentirse como un poco frustrados, porque el veneno que le dieron no lo pudo matar, entonces, y no lo podían dejar vivo, entonces ellos decidieron y tomaron la decisión de llevarlo a la isla de Patmos y dijeron, llevémoslo para que se muera ya. Y entonces era que el Señor estaba moviendo allí todas sus fichas para que Juan estuviera en ese lugar porque Dios tenía un propósito con él. Porque recuerde que todo lo de Dios ya está planeado. Dios no improvisa, ¿sí? Por eso usted ve que en Apocalipsis le decía que entonces allá se ve al Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros, ¿sí? Que entonces representan los 7 tiempos de la iglesia en la tierra y el Señor entonces viene él, ¿sí? Direccionando todo. Él está en medio, él está ahí, no se va. Entonces es importante que tenga usted en cuenta eso, que Dios todo ya lo tiene planeado, Dios no improvisa. Entonces Juan fue llevado a la isla de Patmos, ¿sí? Pero también por Roma. En la isla de Patmos fue recibido, allí fue donde recibió la visión del libro de Apocalipsis. Y una vez que Juan recibe esa visión, entonces el Señor permite que Juan descanse. Entonces, la época apostólica que duró más o menos desde los 60 hasta los 100 años después de Cristo, también está contada dentro de este tiempo del desarrollo de la iglesia en la tierra. Después vino entonces lo que conocemos como la iglesia estatal, ¿sí? La iglesia estatal fue la iglesia de por allá de los años 325, cuando este señor Constantino, que también era obispo romano, se confabuló y dice la historia que se convirtió al cristianismo. Recuerde usted que, como un dato aquí para que lo tenga, la palabra cristianos en la Biblia, sabemos por los hechos de los apóstoles que el término cristiano apareció por primera vez en donde, alguien que me escriba a ver ahí en el chat, alguien que escriba en el chat dónde aparece por primera vez o dónde se dijo por primera vez este término cristiano. Vamos a mirar aquí el chat. En Antioquía, muy bien, hermano Jesús Figueroa, la hermana Beatriz, también la hermana Mara Zapata. Bueno, entonces, excelente, muy bien. Entonces, allá en Antioquía, ¿sí? Se aparece por primera vez el término o esta expresión cristianos, ¿sí? En torno al 42 después de Cristo. Hechos 11, 25 al 26, allá entonces nos expresa de la siguiente manera la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor allí en Hechos 11, versículos 25 y 26. Dice la palabra del Señor, abra su Biblia allí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los primeros se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿sí? Entonces allí se les llamó por primera vez se les llamó por primera vez, dice la palabra, cristianos. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, esa expresión, bueno, Lucas no manifiesta quién dio el nombre de cristianos, ¿sí? Lucas no manifiesta eso, porque Lucas fue el que escribió el libro de Hechos. Lucas no manifiesta quién dio el nombre de cristianos a los discípulos de Cristo, pero es razonable pensar que en un principio
fueron los paganos de Antioquía, quienes utilizaron entonces este nombre, no los propios discípulos de Cristo, ni tampoco los judíos, sino los paganos de Antioquía, y entonces utilizaron este título para, como de una manera o un sentido despreciativo o despectivo, ¿sí? Y recordemos que Cristo es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, que significa ungido. Entonces es posible que el término cristiano tuviera al principio un sentido despectivo o despreciativo. Según lo que nos dice la palabra del Señor allá en el libro de Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, usted puede abrir su Biblia un momentico ahí, usted encontrará entonces en el capítulo 4, los versículos precisamente 14, desde el versículo 14, comienza entonces allí hasta el verso 16 hablando algo Pedro. Y entonces mire lo que dice la palabra del Señor allí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, o sea, del mundo, Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Y sigue diciendo, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, dice, bueno, que a usted le hablen mal, pero que no le hablen mal por ser usted ladrón, homicida, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ¿sí? Se vuelve a mencionar esa expresión cristiano. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, mire que también es razonable pensar que a partir, ¿sí? Entonces, mire que a partir de que se da esta expresión, entonces comienza como a utilizarse como de una manera despreciativa, como despectiva, como entonces, mire, los cristianos, y sí, como haciéndole el feo. Pero también es razonable pensar que a partir de su origen allí en Antioquía, en los años 40, 42 después de Cristo, el término cristiano se fue difundiendo también lentamente, tanto en el sentido geográfico como también en los sentidos lingüísticos y sociológico, hasta llegar entonces a ser utilizado en todo el Imperio Romano, ¿sí? Hasta ser entonces utilizado en todo el Imperio Romano, tanto en griego como en latín. No solo por los paganos, sino también entonces por los judíos y por los mismos cristianos posteriormente. Entonces la iglesia estatal fue la iglesia de los años 325 después de Cristo, cuando este señor Constantino, que también era obispo romano, se confabuló y dice que se convirtió al cristianismo, pero era una estrategia para que la iglesia se lo creyera y la iglesia terminó siendo del Estado, ¿sí? Estoy hablando entonces de la iglesia del cristianismo, ahí es cuando se comienza a dar ese matrimonio mixto, comienza entonces a aceptarse algunas costumbres paganas y bueno, eso lo estaremos ampliando y bueno, aquí no vamos a entrar mucho en detalle, pero eso lo estaremos estudiando cuando miremos los 7 tiempos de la iglesia o los 7 mensajes a la iglesia allí, entonces que están expresados en Apocalipsis. Entonces, eso sucedió entonces por los años entonces 325, ¿no? Cuando entonces la iglesia estatal o Pérgamo, la iglesia que se vendió al Estado, ¿sí? A través de Constantino, asumió costumbres paganas, sí, allí hubo como una mezcla, como cosas que no estaban muy bien y que no agradaban al Señor. Entonces, después de eso vino la Edad Media, que va desde el 476 hasta el 553 después de Cristo. En ese tiempo, entonces, también aparece entonces la época del oscurantismo, ¿sí? Que es cuando entonces aparece también la época de las catatumbas, o sea, de las ciudades como bajo tierra, las aldeas bajo tierra. Y entonces cuando el evangelio, en ese tiempo fue cuando el evangelio no se escuchaba por ninguna parte, ¿sí? Porque parecía que a los cristianos se los hubiera tragado la tierra y parecía que no había quedado simiente, ¿sí? Fue un tiempo entonces donde la tierra, lo de Constantino fue en el 325 después de Cristo. Entonces,
cuando entonces pareciera que a los cristianos se los hubiera comido la tierra y pareciera que no había quedado simiente, ¿sí? Decían en la época, decían, uy, parece que no quedó simiente de esos herejes, fuimos libres, como los llamaban en la época, ¿no? Así los llamaban herejes, y el imperio entonces estaba alegre y estaba contento porque ellos decían, acabamos con esos herejes, acabamos con esa plaga, destruimos la sal de la tierra, esa sal de la tierra, ¿sí? Que también era una expresión que utilizaban mucho. Entonces, pero resulta que los cristianos no se habían acabado, no se había desaparecido, sino que estaban reproduciéndose en el corazón de las alcantarillas, por allá metidos en las cavernas. Y bueno, el pueblo de Dios se estaba desarrollando, y una vez pasó la época del oscurantismo y de las catatumbas, el pueblo de Dios volvió a salir a flote y era un enorme pueblo que exaltaba y adoraba al Señor. Entonces, mire todo esto así como resumiendo la historia para que usted se dé cuenta todo lo que Jesús viene hablando ahí, Mateo 24, versículo 4 en adelante hasta el 13, ¿sí? Todo lo que Jesús viene allí hablando para que usted se dé como ese panorama de lo que la iglesia ha tenido que vivir, no solamente ahora, sino también en tiempos atrás. Entonces salió, después de ese tiempo del oscurantismo y de las catatumbas, el pueblo volvió a salir a flote, y entonces era un pueblo enorme que exaltaba y adoraba al Señor, porque recuerde que ya estaba dicho, ya estaba entonces profetizado en Marcos 16, 18, cuando entonces allí el Señor le dice entonces, allí entonces se da la declaración de Pedro, ¿no? Y el Señor dice, más yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, la declaración que Pedro allí está diciendo, edificaré mi iglesia, ¿sí? Por eso Jesucristo es la principal piedra, y las puertas del Hades, que es la misma muerte, no prevalecerá contra ella. O sea, esa expresión quiere decir que la muerte no va a acabar con la iglesia, que sí hubieron hermanos y han habido hermanos que a través de las persecuciones, a través del desarrollo de la iglesia, pues a la muerte, pues, y está establecido que todos los hombres muramos una sola vez. En algún momento, si el Señor así lo permite, usted y yo estaremos descendiendo allí al sepulcro, pero tenemos la confianza de que la iglesia no para ahí. Si el Señor tiene todavía que la iglesia se demore 5 añitos más, entonces la iglesia no termina porque el hermano David ya no está en la tierra. No, la iglesia continúa, ¿sí? La iglesia continúa, porque la muerte no podrá detener la puerta que el Señor le tiene abierto a la iglesia. Recuerde que el Señor en este momento le tiene una puerta abierta a la iglesia, que es la predicación del evangelio, que una vez se cierre esa puerta, entonces se abrirá la puerta que Juan vio en el cielo. Entonces, el diablo ha querido borrar esta iglesia, ¿sí? Eso es algo muy importante que usted lo tenga en cuenta. El diablo ha querido borrar esta iglesia, ha querido poner tropiezo, ha querido poner muchas cosas. Yo le contaba por ahí, bueno, a razón de lo que sucedió, le contaba por ahí que cuando llegué aquí a Chipatá, no llevaba un día de posesionado, y me visitó una fuerza oscura del enemigo, y me decía, lárguese a las 2 de la mañana. Yo cuando eso era todavía soltero, me decía, lárguese, váyase de aquí, no lo quiero, desista. Y yo pues no conocía a muchas personas. Entonces, mire que el diablo siempre ha querido borrar esta iglesia. Usted ve que cuando el hermano Larsen llegó aquí a Colombia, no lo querían, le tiraban tomates, lo despreciaban. Bueno, muchas cosas sucedieron allí, y después con ellos todo lo que usted conoce de la historia de la iglesia, porque entonces el diablo quiere borrar la iglesia de aquí de la tierra, porque es que la iglesia es algo especial y poderoso. Por eso Jesús dice, ustedes son mi especial tesoro, ustedes son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que anuncien a las naciones las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, pero no ha podido ni podrá. El único que entonces le pondrá fin al ejercicio de la iglesia en la tierra es Jesucristo, cuando el Señor nos levante de aquí. ¿Cuántos esperan entonces ese momento? Que puede ser hoy, ¿sí? Ese momento puede ser hoy. Entonces, algunos dicen amén, así es, puede ser hoy. En desarrollo, entonces, estamos en el desarrollo de la gracia, también encontramos en la historia el renacimiento que viene desde el siglo XIV en adelante, y es cuando se vuelve a oír la predicación del evangelio, vuelve a aparecer allí los cultos, aparece después del siglo XIV del renacimiento, aparece la reforma de Martín Lutero. Por el año 1500 en adelante, entonces vienen los reformadores, que entre esos está Martín Lutero y Juan Calvino,
que la religión tradicional dice que nosotros salimos o nacimos de ahí, ¿sí? De la Reforma. Eso es lo que dicen ellos. Pero realmente nosotros no nacimos ni salimos ahí. Nosotros venimos desde Pentecostés, ¿sí? O sea, nosotros venimos desde acá, desde Pentecostés. Entonces, ahí la Reforma simplemente es un momento en que Dios viene obrando, ¿sí? Un momento en que Dios empieza a tratar con ciertas personas, entre esos Juan Calvino, porque Juan Calvino comienza a recibir revelación de parte de Dios para entender entonces lo de la gracia, ¿sí? Para entender el tiempo que él estaba viviendo y comienza entonces él a darse cuenta que estaban desenfocados, comienzan a darse cuenta que estaban haciendo las cosas mal y empiezan a hacer unos postulados y empieza entonces a hacerse allí o a darse la revolución, que a eso le llaman entonces la revolución de los protestantes, ¿sí? A nosotros nos llaman los protestantes, la Iglesia Católica nos dice los hermanos protestantes, ¿sí? O los hermanos separados. Entonces, a razón de lo que se dio ahí, pero recuerde que nosotros no nacimos ni salimos ahí, nosotros venimos desde entonces el día de Pentecostés, aposento alto. Después por ahí aparece un evento que marcó la historia, que fue el avivamiento de la calle Azusa, ¿sí? Es uno de los avivamientos que ha marcado la historia. Y después de eso, después de ahí para acá, entonces, de la predicación, el evangelio ha tenido una cabida bastante impresionante en el mundo. En este tiempo que usted y yo estamos viviendo, desde 2000 para acá, el evangelio se ha venido expandiendo, muchos se han venido congregando, porque hasta el 2000 era algo complicado. Yo que estaba en el grado tercero, me acuerdo que a mí me hacían bastante bullying en el colegio. Bueno, hoy conocemos la expresión bullying, en ese tiempo no se decía así. Y entonces me decían, ustedes de los que venden costales, y bueno, y ser uno pentecostal era en ese tiempo como difícil todavía, pues no tanto como en tiempos anteriores a ese que algunos entonces de nuestros hermanos les cortaban aquí, les sacaban la lengua, bueno, los torturaban, ustedes saben la historia o han oído la historia. Entonces, mire que ha tenido entonces la predicación y en estos últimos tiempos el evangelio ha tenido un auge bastante impresionante, ¿sí? Porque el tiempo está agonizando, el tiempo o la estadía de la iglesia en la tierra está agonizando. Entonces, eso hace parte de lo que llamamos el desarrollo de la gracia o antes del levantamiento de la iglesia, este periodo entonces de tiempo, que en este periodo de tiempo también han habido guerras, ¿sí? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, han habido también rumores de guerra, bueno, todavía estamos en tiempos de un rumor de guerra, ¿no? Que eso sí se dará, pero se dará en este periodo de tiempo que entonces es la gran tribulación, que la Tercera Guerra Mundial es lo que se le conoce como la batalla de Armagedón, ¿no? Pero nosotros no vamos a estar acá. Entonces es importante mirar que todo esto se han levantado entonces falsas doctrinas, estamos en un periodo de tiempo donde se están levantando falsos pensamientos, donde bueno, todo eso que Jesús allí dice, entonces se está desarrollando. Pero recuerde que aún no es el fin, ¿sí? Porque entonces, sino que es el fin de la estadía de la iglesia aquí en la tierra, pero después entonces sigue algunas cosas más. Entonces ya hasta ahí llevaríamos dos divisiones. Ya entonces aquí después tenemos la tercera división, que la tercera división la hace únicamente el versículo 14 de Mateo 24, ¿sí? Únicamente el versículo 14 de Mateo 24 hace esa división, que ahí aparece algo que se denomina la predicación del evangelio del testimonio o del evangelio eterno. Y yo quiero aquí hacer un alto. Yo quiero que usted me conteste allí en el chat si vamos bien, si me van entendiendo, vamos claro o vamos muy rápido. Bueno, ustedes allí me van expresando. ¿Qué horas son? Bueno, van a ser las 9. Vamos a trabajar otro tiempito, ¿sí? ¿Les parece? Para al menos explicar esta tercera división y pues dejar ahí. Entonces, bueno, dicen que amén, que vamos bien. Dicen que yes, excelente. Ok. Entonces, amén, sí, hermano. Hágale, continúen. Listo, sí, señor. Entonces, aquí avanzando. Entonces, esta tercera división, Mateo 24, 14, recuerde que hace una única división. Y le decía que aquí quiero hacer un alto porque es importante que usted sepa
que Mateo 24 no presenta ninguna señal, escúcheme muy bien esto y téngalo anotado por allá en su Biblia, ahí en Mateo 24. Mateo 24 no presenta ninguna señal para el arrebatamiento de la iglesia. Escuche muy bien eso. Mateo 24 no presenta ninguna señal para el arrebatamiento de la iglesia. Las señales que presenta Mateo 24 son para la segunda venida de Jesucristo. Yo quiero devolverme un momentico aquí la gráfica, ¿sí? Entonces, las señales que están expresas en Mateo 24 es para este evento, para la segunda venida de Jesucristo, pero para el arrebatamiento en Mateo 24 no hay señales, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque algunos le aplican las señales de Mateo 24 para el arrebatamiento. Y vamos a mirar algunos textos que algunos los usan para el arrebatamiento que no tiene que ver con el arrebatamiento y lo vamos a mirar en su contexto. Recuerde que todavía nos falta una serie de temas por desarrollar. Si hasta aquí le ha parecido interesante el estudio, bueno, yo le invito para que no se pierda lo que falta porque esto cada vez se va a poner mucho mejor. Sí, yo, bueno, de antemano quiero también felicitarles a cada uno de ustedes por ese interés y por ese deseo de aprender. Entonces, y bueno, y por permitirme ser aquí su tutor, su maestro, también aquí pues, sí, su hermano en Cristo que le puede entonces aportar algo. Entonces, la tercera división está en Mateo 24:14. La predicación, la denominamos esta división como la predicación del evangelio del testimonio o del evangelio eterno. Nuestro guía, dice la mano de Beatriz, bueno, está bien. Entonces, Mateo 24:14 muestra la predicación del evangelio del testimonio o del evangelio eterno. Escuche muy bien esto porque es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Ese evangelio del testimonio o del evangelio eterno, nosotros no lo estamos predicando. Amén, hermana Miriam. Nosotros no estamos entonces predicando ese evangelio, ¿sí? Ese evangelio no es el que estamos predicando actualmente. Actualmente estamos predicando el evangelio de la gracia, ¿sí? El evangelio de la gracia, pero ese es el evangelio del testimonio o el evangelio eterno, ¿sí? Que ese evangelio no lo predicará un ser humano. Escuche muy bien esto, ese evangelio no lo va a predicar un ser humano, ¿sí? Entonces, ese evangelio no es el que usted y yo estamos predicando, porque uno escucha por internet, escucha uno cuando yo he estado en algunos lugares, uno escucha que los hermanos predican y dicen, hermano, y será predicado este evangelio en todo el mundo y vendrá al fin. No, todavía no. Todavía no, porque recuerde que la pregunta que le hacen es, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? ¿Sí? Entonces, una vez se predica esto, está a punto de terminarse, pero entonces un ciclo, pero no es el fin de las cosas, porque algunos interpretan y dicen, no, es que se va a acabar el mundo. No, no es eso, porque recuerde que faltaría el desarrollo del reino milenial y son 1000 años aquí en la tierra, en esta tierra. Entonces, todavía no es el fin del mundo, sino que es el fin de un periodo, ¿sí? Allí entonces de un siglo. Pero entonces, ese evangelio no es el que nosotros estamos predicando. Eso es importante que usted lo tenga en cuenta, colóquele ahí, no es el que estamos predicando actualmente. A eso se le llama entonces el evangelio del testimonio, lo que dice entonces ahí en Mateo 24:14. Vamos aquí a mostrarlo en pantalla. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mire lo que está diciendo ahí la palabra del Señor, que también aparece este mismo, el mensaje de este evangelio, aparece entonces en Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 14, yo quiero que usted se ubique un momentico allá para entender qué es lo que Jesús está diciendo ahí. Por eso les decía que Mateo 24, pues es un resumen, para mí es un resumen muy exacto, muy preciso, muy excelente de Apocalipsis. Y mire lo que dice entonces allá en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Mire lo que dice y escuche muy bien esto. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Mire lo que está diciendo. ¿Quién lo va a predicar? Lo va a predicar un ángel, no un ser humano, un ángel. Y entonces dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuerde que esas 4 expresiones representan entonces el mundo, ¿no? La tierra.
Por lo de, entonces, que el número 4 representa entonces la tierra, ¿no? Por lo de, entonces, lo que está diciendo ahí, naciones, tribus, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, mira el mensaje, temed a Dios. Ese es el mensaje que va a estar predicando este ángel concerniente a este evangelio del testimonio o del evangelio eterno. Temed a Dios y darle gloria. ¿Sí? Escuchen el contenido del mensaje porque sigue diciendo, porque la hora de sus juicios ha llegado. Las horas de sus juicios ha llegado. Mire que no hay mensaje de arrepentimiento. ¿Sí? Lo que está haciendo el ángel es denunciando. ¿Sí? Es denunciar. Porque la hora de sus juicios ha llegado. Ya no es un mensaje para que la gente se arrepienta. ¿Sí? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. No, el mensaje del evangelio del testimonio o del evangelio eterno es ese: tengan miedo porque la hora de sus juicios ha llegado. Permítame la expresión, Dios está enojado y los juicios entonces vienen. ¿Sí? Lo que viene son juicios. Y aquí entonces en la gráfica, permítame aquí rápidamente, entonces para graficarle en dónde será predicado, en qué momento será predicado ese evangelio que está Jesús hablando en Mateo 24:14. Ahí en medio entonces, una vez se cumplen los 1260 días, entonces ahí se cumplirá, aquí entonces, en esta mitad, se cumplirá entonces lo que es el evangelio eterno, ¿sí? Acá, la predicación del evangelio del testimonio o eterno, ¿sí? Y entonces lo que está expresando allí el ángel es: Dios está enojado. Entonces, yo quiero que me confirme si me siguen escuchando. Se me congeló aquí el computador. Espérame un momento. En el chat, espérame que no me responde. Se me congeló. Permítame un momentico. No puedo leer lo que me escriben, solamente, bueno, aquí por el celular. Quiere responderme aquí. Espere, ya está como respirando. Nuevamente esto. Ok. Listo, ustedes me dicen ahí en qué parte se congeló. Vamos aquí a mirar, dice, se fue, pero se escucha. Ok. Listo, creo que no se perdió nada de la explicación. Ya volvimos acá. Entonces, bueno, entonces lo que el ángel está allí expresando en ese mensaje es: tengan miedo porque la hora, sí, y permítame la expresión, Dios está enojado y lo que viene son juicios. Porque ya en este tiempo, entonces, de la gran tribulación es donde se van a cumplir los juicios, ¿sí? Es ahí donde se van a... Bueno, yo sigo aquí hablando. En la primera mitad de la semana 70, entonces ahí no se aplican juicios, ¿sí? Los juicios se aplican es en la segunda mitad, que es entonces donde se le va a conocer a ese periodo como la gran tribulación, que es la siguiente división que vamos a ver en Mateo 24. Y entonces, ese no es un mensaje para que la gente se arrepienta, ¿sí? Y escuche esto: Dios no castiga inocentes. Dios no castiga inocentes, así que el mundo entero sabrá que hubo evangelio. Permítame graficarle de la siguiente manera la escena. Es como si de pronto usted cogiera, o bueno, usted no, el alcalde de su municipio cogiera un helicóptero y comenzara entonces a rodear el municipio y con una bocina comenzara a dar un mensaje. ¿Sí? Dígame, ¿quién no lo escucharía? Todos saldrían a la calle y dirán, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está diciendo? Y entonces el helicóptero va bajito y va entonces diciendo allí un mensaje. Eso es lo que hará el ángel. El ángel saldrá por todo el mundo, ¿sí? Recorrerá el mundo entero y estará entonces predicando ese evangelio. Y lo que dirá entonces es: tengan miedo porque la hora de sus juicios ha llegado, ¿sí? Y al remanente de Israel, ahí le dice, bueno, y ustedes entonces, si pueden darle honra, si pueden, porque para ellos viene persecución. Y entonces dice, si pueden darle honra, ¿sí? Si pueden darle gloria, porque lo que viene entonces es bastante difícil.
Entonces, eso es lo que va a hacer el ángel desde arriba, con voz de trompeta, de trueno, dirá entonces, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de sus juicios ha llegado, ¿sí? A eso entonces es lo que se le denomina el evangelio del testimonio o el evangelio eterno, que Jesús está diciendo ahí en Mateo 24:14. Entonces recuerde porque Dios no castiga inocentes. Entonces cuando llegue el día del trono blanco, sí, que está por allá en Apocalipsis 20:11 en adelante, y también usted lo encuentra en Romanos 2, porque Romanos 2 habla del juicio del trono blanco. Entonces Pablo termina en Romanos 2 diciendo allá, el día en que Dios juzgará por Jesucristo, haciendo referencia al trono blanco, dice, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces por eso este ángel saldrá allí predicando el evangelio del testimonio, porque solamente es eso, es un evangelio para que haya un testimonio, ¿sí? De que se predicó. Entonces, cuando llegue el día del trono blanco, ninguno podrá sacar excusas. Entonces, ese día es el día del juicio final, ¿no? El trono blanco, juicio final, eso lo estaremos hablando más adelante. Cuando entonces entremos a tronos, coronas y galardones, estaremos hablando acerca de eso. Entonces, esa es la tercera división de Mateo 24, ¿no? Que es entonces lo que expresa aquí, permítame devolverle, para que usted pueda entonces tener aquí en pantalla el texto. Entonces, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las... Ok, ahora sí me pueden escuchar, pero espere porque me activaron todos el audio nuevamente. Espérame un momentico aquí. Algo pasó. Espérame un momento.